Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Life Coach José Antonio Tabora, mi nuevo programa Política Actual con temas controversiales de actualidad socioeconómica de Costa Rica. Entrevista a jueces, abogados, fiscales, candidatos a la presidencia de la República, diputados, ministros, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde el Hotel Aurora Deltas Marriott, patrocinador de mi programa Política Actual, y hoy con la presencia de mi productora. Ella es Elena Calderón. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y al politólogo más famoso de Costa Rica en este momento, puesto que es el candidato a la presidencia de la República. Ustedes han escuchado hablar de este hombre tan inteligente y tan brillante, ¿verdad? Como es Claudio Alpizar, que ha venido haciendo una carrera de muchos años entrevistando a políticos, candidatos a la presidencia, ministros, diputados y todo lo que es la parte de política en Costa Rica, pero hoy lo tenemos como candidato a la presidencia de la República. Buenos días, ¿cómo estás? Antonio, Elena, qué gusto estar aquí con ustedes. Me sonrojas con esa presentación, pero muchas gracias. Bueno, es la realidad, ¿verdad? Hoy lo tenemos como candidato a la presidencia de la República y estábamos hablando tras bambalinas, ¿verdad? Sobre esta carrera tan maravillosa que has venido desarrollando en Costa Rica como un politólogo que además entrevista políticos y que ya hiciste la clausura de tu programa porque estás dedicado a tu campaña política. Así es. Sí, le comentaba a José Antonio y a Elena que fueron muchos años en los que estuve, 15 años, con los programas que ahora los puse en Bayo María porque la campaña requiere mucho esfuerzo, y lo hice siempre los programas con un amor especial que tengo sobre la política. Parece mentira, hay mucha gente que más bien la menosprecia, que piensa que no es una disciplina importante, y yo siempre he creído, sobre todo en un país democrático como el nuestro, que la política es fundamental. Yo siempre digo que la política es primero que la democracia. Cuando un país permite la política, que la política es diversidad de pensamiento, de religión, de gustos, de proyectos, cuando la gente respeta, cuando hay solidaridad, pero también respeto porque los otros hagan las cosas diferentes, eso es una sociedad que se va madurando políticamente, y entonces cuando va a parir, ¿qué va a parir? La democracia, sistema democrático. Entonces siempre me desarrollé en mis dos programas, Café y Palabras en radio y Noches sin Tregua en televisión, dentro del marco de defender la política. Acuérdate que en Noches sin Tregua el eslogan era la política con P mayúscula, y en Café y Palabras el eslogan era porque la política sí importa. Bueno, y un día de tantos dije, yo paso embarcando a todo el mundo que se metan en la política, que actúen, que se metan en las elecciones municipales, tengo que dar el ejemplo, ¿verdad? Y entonces así vino el momento en que fui precandidato, recordá, hace 4 años en la convención del Partido de Liberación Nacional, y se llamaba Movimiento Esperanza Nacional. A partir de ahí, Elena, tomamos impulso, nos retiramos del Partido de Liberación Nacional sin hacer mucho ruido, porque como hay gente que puede que no coincidas en Liberación, la mayoría es gente muy linda, gente muy respetada, hay muchas amigas y amigos que tengo ahí, que lo respeto muchísimo, que es gente muy comprometida, pero la estructura del partido, muy manejada por unos poquitos, nos invitó a salir del Movimiento Esperanza Nacional. Empezamos hace 2 años a construir el Partido Esperanza Nacional, hicimos todo el proceso, en enero pasado cumplimos con ese proceso que era la época, y después vino ya otros trámites del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya tenemos una muy buena lista de diputados en las 7 provincias, digo muy buena lista en el sentido de que hombres y mujeres preparados, con una hoja de vida muy limpia. Yo invito a que comparen la hoja de vida de los candidatos de Esperanza Nacional con las de otros partidos que están muy cuestionados, y los compañeros del partido decidieron que yo era la persona idónea para ser candidato a la presidencia de la República. Aquí estoy acompañado por el doctor Andrés Castillo como vicepresidente de la República, y la doctora Nora González Chacón, educadora de la Universidad Estatal a Distancia, como vicepresidente de la República, y con una ilusión enorme de ofrecerle a los costarricenses la posibilidad de una alternativa diferente
pensando mucho en recuperar mucho de lo grande que ha sido este país. Sí, muy bien, vamos a entrar de lleno a las preguntas que todo Costa Rica hoy nos está viendo a través de este podcast, ¿verdad? Que también va a estar después en televisión, radio y prensa del programa Política Actual. Y quiero hablarles sobre esto, ¿verdad? Estamos hablando de Esperanza Nacional. Ese nombre es muy lleno como de fe, ¿verdad? Dice esperanza, ¿verdad? Y es que Costa Rica se ha visto en una situación tan paupérrima, tan dura, tan fuerte, ¿verdad? Que la gente ha venido perdiendo la credibilidad en los candidatos a la presidencia de la República y sobre todo en los partidos, ¿verdad? Porque ya la gente no cree en el bipartidismo, nadie quiere votar por los partidos tradicionales, la gente cuestiona al partido, pero no al candidato, como que se ha venido enfocando más en el candidato que en el partido. ¿Por qué el nombre Esperanza Nacional? Mira, la política, como te decía antes, es una disciplina fundamental en una sociedad. Es la lucha por el poder. Costa Rica siempre, en sus más de 200 años, 204 años de vida independiente, fue reconocida en todo el continente americano y más allá como una democracia que fue evolucionando, una democracia muy sólida. Y también reconocida dentro de las 20 democracias más sólidas del mundo. O sea, eso es un privilegio. Los 5,5 millones de costarricenses vivimos, somos parte del 8% del mundo que tiene la posibilidad de vivir una democracia plena. O sea, somos privilegiados. Pero hay un 20% de costarricenses aproximadamente que viven en niveles de pobreza, que les puedes hablar del derecho al voto, les puedes hablar de la libertad de expresión, que es una maravilla, les puedes hablar del derecho de organización, de asociarse, les puedes hablar del derecho de circulación libremente por el país, pero de repente lo más importante para ellos, cuando abren la despensa de su casa, es que no tienen alimentos. Cuando vuelven a ver las cuentas, no tienen trabajo para pagar lo que están viviendo. Entonces viven desesperanzados, viven sin una esperanza de que el futuro va a ser mejor. Y quienes estamos en política deberíamos pensar muchísimo en esa generación de esperanza. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo la indignación. Vos ves hoy el discurso, tanto en el Poder Ejecutivo como los diputados en la Asamblea Legislativa, muchos candidatos, que es indignación, es rabia, es pelear, es usar el lenguaje soez, vulgar, la grosería, y no estamos pensando en la política con P mayúscula, que la política con P mayúscula es crítica, puede ser muy dura, pero es de frente y dice las cosas con la riqueza que permite el idioma español. Entonces empezamos con el nombre dándole vueltas y pensamos que la esperanza es algo que te ilusiona con el futuro. La esperanza se sustenta en dos columnas fundamentales. Una es la justicia, ¿verdad? Y la otra es la verdad. Hoy nosotros no estamos viviendo en un país justo desde la perspectiva de que algunos están viviendo mucho mejor que otros y por eso el desprecio de algunos sectores de la democracia. Y tampoco estamos actuando con la verdad. Hay mucha mentira en el Poder Ejecutivo, hay mucha mentira en la Asamblea Legislativa que le hace mucho daño a la credibilidad de la democracia. Entonces, la democracia tiene que retomar la esperanza de mejorar el país sobre la base de ¿qué? Bueno, primero de mejorar la vida de todos los costarricenses y en segunda instancia la calidad de quienes gobiernan. Sí, estamos hablando de calidad de quienes gobiernan y de repente hemos visto hace 4 años 28 candidatos a la presidencia. Me acuerdo estar entrevistando y yo decía, qué tremendo porque casi todos responden lo mismo. Yo decía, ya yo sé lo que me van a responder porque era como un copy-paste, ¿verdad? Todos decían lo mismo y vemos ahora que solo hay 20 candidatos a la presidencia, ¿verdad? Ahí Son un montón, pero disminuyó. 8 menos, ¿verdad? 8 menos, disminuyó. Creo que eran 5 menos. Yo a la gente siempre le digo, es que no sé quién quiere ser presidente en Costa Rica porque todos terminan demandados penalmente y a todos los quieren meter presos, ¿verdad? Como que en Costa Rica les gusta eso, ¿verdad? Denunciar al candidato a la presidencia y ojalá quitarle la inmunidad y meterlos presos, ¿verdad? Hace poco yo vi un programa de televisión y un podcast donde usted estaba siendo entrevistado por Douglas Sánchez en el programa que tiene él, El Octavo Mandamiento, y también pude escuchar al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, haciendo un comentario sobre usted, y yo decía, esos comentarios como que
no tienen sentido en este momento, ¿verdad? Sabiendo que usted es un candidato a la presidencia de la República y puede que mañana sea el futuro presidente de este país. No sabemos, ¿verdad? Porque don Rodrigo Chávez fue o tuvo partido 6 meses antes de su elección, ¿verdad? Entonces vemos una persona con una carrera como la suya, porque es una carrera pública, yo ya lo he entrevistado, me acuerdo de haberlo entrevistado en Extra TV 42 antes, ¿verdad? Y vino a mí recomendado por otro politólogo, ¿verdad? Entonces quiero darle esa visión a la hora de poder entrevistar a gente, presidentes, que tienen ese concepto, ¿verdad?, de qué es lo que quieren hacer con Costa Rica, cuál es la preparación que debe de tener un candidato a la presidencia como usted, aparte de la carrera que usted lleva, ¿verdad?, para poder gobernar a Costa Rica en este momento tan duro y tan fuerte que está viviendo Costa Rica, ¿verdad? Porque no sabemos para dónde vamos. O sea, ahorita todos estamos a la expectativa. Yo pregunto, ¿por quién va a votar usted? Y la gente me dice que no sabe. No sabe la mayoría. ¿Y usted por quién va a votar? No sé. Está en stand-by. Ajá, entonces la gente está como en duda. ¿Qué debería de tener un candidato a la presidencia como usted, ¿verdad? Porque es una persona con sabiduría, con entendimiento, es un politólogo, no es cualquier candidato, ¿verdad?, para enfrentar lo que está viviendo Costa Rica en este momento con las nuevas campañas políticas que recibe Costa Rica con estos nuevos 19, usted es el 20, candidatos a la presidencia de la República. Mira, lo primero que tendría que decirte en relación a lo que planteabas antes de ese famoso programa que tuve en ese canal, es que lo que yo decía antes, la política con P mayúscula es dura, puede decir las cosas muy crudas, pero siempre tiene a alguien responsable de lo que dice. La política no debe ser con lenguaje soez, no debe ser ofender al cuerpo, a las personas, ¿verdad? Y creo que en los últimos tiempos, tanto quienes ejercen la política en una campaña como la gente se ha acostumbrado a ese ataque al cuerpo, ¿verdad? A ridiculizar a alguien por su gusto sexual, a ridiculizar a alguien porque tiene un defecto físico, un problema físico, a ridiculizar a alguien por un evento en particular. Yo creo que eso no es la política. La política sí tiene que ser dura en cuanto a los planteamientos. Ahí sí podemos tener diferencias, porque vuelvo al tema original. La política es diversidad. Entonces yo no tengo que pensar igual que el presidente y el presidente no tiene que pensar igual que este servidor y los diputados igual. Hay una gran diversidad. Lo que tiene que haber es un gran respeto. Entonces eso es un elemento que a mí me parece que es fundamental en el ejercicio del poder, el respeto mutuo. Somos adversarios, se supone que todos estamos interesados en mejorar al país, entonces no podemos ser enemigos. Yo puedo ser enemigo de alguien que quiera despedazar la democracia, pero no de alguien que piensa diferente. Entonces eso es fundamental. Ahora bien, lo otro que me preguntabas, qué feo hablar de uno mismo, pero me pones en ese plan, en política hay que hablar de uno mismo y promoverse uno mismo. Es complicado, Elena, decir uno, estar hablando uno de bonito de uno. Yo creo que en relación a los adversarios de los otros candidatos, yo tengo una ventaja que es, primero, que soy uno de los candidatos con mayor edad, 62 años. Creo que solo la señora Calzada me supera. Eso primero me da a mí una madurez que solo los años le dan a uno, ¿verdad? Aunque también hay gente que con muchos años vive en una infancia perpetua y nunca madura, pero la experiencia que te dan los años es fundamental. Segundo, yo me animo a ser candidato a la presidencia de la República sobre la base del conocimiento que tengo del Estado costarricense, de las necesidades que hay en el país, de dónde están las debilidades y las fortalezas del país, porque he estudiado mucho al país. A mí no se me ocurre ser candidato a la presidencia de la República dentro del marco del desconocimiento o nada más porque me empujaron. Yo creo que para ser candidato a la presidencia de la República hay que conocer muy bien los instrumentos de vuelo, o sea, cómo funciona la institucionalidad, cómo funcionan las leyes, por qué hay división de poderes, por qué hay diversidad de miembros de diferentes partidos en una asamblea legislativa, por qué es importante la sala constitucional, todo ese tipo de temas, por qué son importantes y cómo puede servir de brazo amigo al Poder Ejecutivo, los gobiernos locales, las municipalidades. Pero en muchas ocasiones la gente quiere ser candidato a la presidencia de la República
porque algún evento lo hizo popular o sencillamente porque su vanidad lo promueve a querer ser candidato a la presidencia de la República. Hay que conocer el Estado costarricense, hay que saber desde cuántos ministerios son, cuántos viceministros se ocupan, cómo funcionan las instituciones autónomas, por qué algunas son autónomas también en lo político. Ese tipo de cosas son fundamentales en el ejercicio. Y paralelo a eso, conocer los problemas nacionales. Entonces, después de estudiar tanto, después de saber, porque si algo tengo es una pasión por la lectura y el estudio, de saber cómo está el país, la situación en que se encuentra el país, y además de eso, tengo una ventaja también comparativa con mis adversarios. Yo he entrevistado prácticamente a todos los candidatos y a todos los políticos de este país. Muchos de los que son hoy los 19 adversarios míos, muchos pasaron por noches sin tregua de café y palabras. Entonces, claro, yo sé lo que piensan, y de ellos y de otros he aprendido qué no se debe hacer y cuáles son las cosas que están pendientes en el país. Entonces, desde esa perspectiva, vos me obligás a hablar de mí, de Claudio Alpizar. Yo creo que yo tengo una ventaja. Todos queremos escuchar hablar y escuchar lo que usted piensa de usted mismo, correcto. Don Claudio. Una vez me preguntaron en un programa argentino que cuáles eran los defectos que yo tenía. Y entonces le dije yo al locutor, es que yo me quiero tanto que no me encuentro ninguno. Ese es el defecto. Claro, claro. Don Claudio, hemos visto que en esta temporada hay algunos candidatos a la presidencia que han sido demandados o denunciados por acoso sexual, otros, como el presidente de la República, que fue cuestionado, ¿verdad?, por mujeres que decían que los acosaba sexualmente, y ahora vemos a Fabricio Alvarado, que está siendo denunciado por un supuesto abuso sexual por una muchacha que dice que fue abusada a los 13 años y él tenía 32 años, ¿verdad? Eso ya pasó, pero lo vemos que es planteado en la época de campaña política, ¿verdad? Entonces uno tiende a pensar que tal vez sea manipulación, tal vez sea una estrategia para sacarlo del mercado, o tal vez fue algo que pasó hace mucho tiempo, pero hoy se vienen a refrescar todas estas situaciones que están viviendo en Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo lo vienen a denunciar siempre por esa parte, la parte del acoso sexual. Hay un libro que se llama En defensa de la política, que es mi libro preferido, de Bernard Crick, un libro que empezó a escribirse ya en los años 60 y se sacó en varias ediciones. Bernard Crick decía que la política es el ejercicio público de los valores que uno tiene. Entonces, cuando uno va a participar en política, la vida de uno se vuelve pública. Y puede ser que sea un artista, puede ser que sea un futbolista, pero cuando las personas participan de una actividad pública, sus vidas se vuelven públicas. Si no querés que nadie conozca tus debilidades, tus defectos, tus tortas en tu historia, no te metas ni a ser popular ni a meterse en política, porque es válido que le escarben a uno la vida. Y cuando son políticos, la mayoría, periodistas o los adversarios, lo primero que piensan es a rebuscar tu vida para ver si encuentran algún cadáver en tu closet, ¿verdad?, en tu ropero, a ver. Bueno, yo dichosamente no tengo ninguno. Esa es una ventaja, mi vida es abierta. Me he equivocado como te equivocás vos, como se equivoca Elena, pero las equivocaciones han sido en perjuicio de uno, ¿verdad? Porque se metió en un negocio y no le fue bien, tomó una decisión y no era la más correcta. Ese tipo nos pasa a todos, pero en el closet mío se puede meter y van a encontrar todo muy ordenadito. Vamos a hacer la primera pausa y le quiero recomendar que este programa está copatrocinado por Somnum, agencia de publicidad, y ya regresamos con el Life Coach y Política Actual. Se va a quedar con las ganas de vacilar de de mañana estaremos juntos. Alta de la preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga.
Bien, estamos en el segundo bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tavora. ¿Y qué le parece a usted la exclusiva que tengo hoy con el politólogo, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Esperanza? Esperanza Nacional. Esperanza Nacional, de el politólogo súper famoso. A él no le gusta que le digan eso, pero es la realidad. No existe ningún candidato a la presidencia en este momento que sea politólogo y que tenga el conocimiento que tiene él. De hecho, si ustedes revisan, entre los 20 candidatos a la presidencia, él sería el número 20, ninguno es politólogo. Entonces tenemos a alguien que tiene esa sabiduría que Costa Rica necesita para ser gobernado. Hablemos un poco sobre su campaña y el plan de gobierno. Cuénteme un poco qué va a hacer con la parte de seguridad. Lo primero que te diría es que nosotros tenemos 3 ejes transversales en nuestro programa. Tenemos 10 ítems, 10 puntos que son fundamentales, 10 ejes. Pero hay 3 ejes que son transversales. Uno es la educación, otro es la salud y otro es la seguridad. En el tema de seguridad nosotros nos hemos estado planteando un programa integral. Elena, José Antonio y todo lo que nos ven, mejorar algo cuesta más que empeorarlo. Si nosotros en 3 años, en el actual gobierno, hemos llegado a tener más de 3.000 asesinatos dolosos, muchos de ellos ligados al crimen organizado, eso no lo vamos a corregir en 1 año o en 3 años. Nos va a llevar un proceso más largo porque eso también es muestra de que hay un deterioro social. Bueno, les pongo un ejemplo nada más. En la guerra de 1948, nuestra guerra civil, cuando nos enfrentamos por la defensa de la limpieza del sufragio, en Costa Rica murieron entre 1.500 y 2.000 personas. Imagínate. O sea, esta época de 3.000 es superior a esas muertes y no ha habido en los 204 años de vida republicana independiente de Costa Rica un periodo donde tanta gente haya muerto como ahora. Entonces nosotros creemos que nuestro proyecto es un proyecto integral. Lo primero que vamos a luchar es por un programa de formación, de lucha contra la violencia y la inseguridad en el país. Y oígase bien, dije violencia. Vos, Elena, seguramente estudiosa de todos estos temas, sabés lo que viven las mujeres por la agresividad en el matrimonio, la violencia contra las mujeres. Entonces tenemos también desde ahí educar a nuestros niños y a nuestras niñas, a ellas, a que se hagan respetar, para que no les alcen la mano desde niñas, y a los niños a saberlas respetar y no verlas como ellos prioritarios sobre ellas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar la violencia con los niños, con los jóvenes, y también el tema de la inseguridad en las comunidades. Nuestro país tiene un Instituto Costarricense de Drogas, donde tiene muy bien mapeado cuáles son, y del OIJ también, cuáles son las zonas más calientes. Entonces tenemos también que empezar a promover esos proyectos de educación y de formación de la lucha contra la violencia y la inseguridad. El segundo punto, que para nosotros es fundamental, es la formación y el equipamiento correcto de nuestra policía. No lo vamos a corregir únicamente con policías. A nivel internacional se dice que se requieren 3 policías por cada 1.000 habitantes. Nosotros andamos en esa cifra, para que vean que tenemos la cantidad de policías que se requieren a nivel internacional. Por ejemplo, en Suiza, en Dinamarca, en Noruega, Suiza y Dinamarca más pequeños en territorio que nosotros, Noruega más grande, la diferencia es que Dinamarca y Suiza tienen más población que nosotros, Noruega es más grande pero tiene 5,5 millones de habitantes, tienen 2 policías por cada 1.000 habitantes, nosotros tenemos un poquito más de 3. Eso quiere decir que el tema no es solo policial. Entonces, por eso el primer tema que te decía, y viene el segundo. Tenemos que invertir mucho en el tema de tecnología. La inteligencia artificial no es solamente para que nos metamos en el celular e investiguemos alguna cosa que desconocemos, no. La inteligencia artificial hoy a nivel internacional está permitiendo también trabajar el tema de la seguridad, con el reconocimiento facial de las personas, con el algoritmo estudiando comportamientos en diferentes grupos que se definen como peligrosos, y entonces las mismas cámaras empiezan a identificar esos problemas. Tenemos que nutrir de tecnología, tener ciudades inteligentes y que contemplen el tema de la seguridad. También tenemos que dotar a nuestros policías de mejores equipos.
Y cuando hablo de equipos hablo de tener las lanchas que corresponden en el Pacífico y en el Caribe, de tener las patrullas, doble tracción que se requieren, de tenerlos a ellos con buen armamento, buenos equipos. ¿Cómo es posible que nosotros en la isla del Coco, donde por muchos años tuvimos un radar, ese radar esté totalmente descompuesto, sin uso? ¿Cómo es posible que en la Bahía de Araque, por donde más deberíamos estar cuidando el ingreso del narco, hayamos pasado de esa gente para Pocosí? Ese tipo de cosas también son fundamentales en el fortalecimiento. Viene el tercer punto. El tercer punto es que la justicia sea pronta y cumplida. Eso es una labor que tiene que desarrollarse entre los tres poderes de la República. Antes que me preguntabas, un presidente tiene que tener la capacidad de poderse sentar con el presidente de la Asamblea Legislativa, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene que tener la capacidad de reunirse con los jefes de fracción de cada uno de los partidos y llegar a acuerdos para que la justicia sea pronta y cumplida, para que no haya impunidad. Y eso es un trabajo que también conlleva la necesidad, no solamente de tener más espacios carcelarios. Hoy tenemos alrededor de un 20% en nuestras cárceles de sobrepoblación. Tenemos que luchar contra eso, sí, se requieren más cárceles, pero tampoco, así como con más policías no vamos a solucionar el problema, tampoco con más cárceles, porque de repente termina todo el mundo en la cárcel. También tiene que haber un proceso de formación, por eso el primer tema que te decía. Y cerraría con el cuarto. El cuarto es la protección de nuestras fronteras. En muchos países del mundo que tienen ejército, el tema de seguridad nacional se le deja al ejército y la seguridad ciudadana lo hacen los policías. Nosotros no tenemos ejército, entonces está recargado todo en nuestra policía. Eso nos obliga a buscar cómo coordinar a todos los cuerpos policiales nuestros, sea policía de frontera, sea la policía que anda en las barriadas, sea la policía de migración, sea la policía antidrogas. Todas deberían estar bien ejecutadas y bien carburadas. Esos son los 4 ítems, pero el más importante, según nuestra constitución política, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo el encargado primario de la seguridad nacional. No se vale estar echándole la culpa a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia cuando el Poder Ejecutivo es el primero que tiene que velar por la seguridad. Y según la Constitución, el comandante en jefe es el presidente de la República. Entonces, este servidor, si llega a ser presidente de la República, desde el día 1 va a tener funcionando el Consejo de Seguridad, que ni en este gobierno de Rodrigo Chávez, ni en el gobierno de Carlos Alvarado estuvo funcionando. Y vamos a estar en sesión permanente hasta que logremos bajar la inseguridad en una cantidad considerable, y de eso se va a encargar el presidente de la República, que espero ser yo. Don Claudio, cuando vemos a la Asamblea Legislativa en acción, ¿verdad? Uno como espectador empieza a ver los procesos de la Asamblea Legislativa y los diputados a la hora de debatir algunos casos, ¿verdad? De situaciones que han venido cuestionándose en Costa Rica, de algunas figuras públicas del área política, del área del poder legislativo, del área del poder judicial, del organismo de investigación judicial, y en eso vemos salir un caso como el caso de don Celso Gamboa, ¿verdad? Yo en particular tuve un tiempito de conocerlo, lo vi a él cuando él trabajaba en la Fiscalía de Fraudes, ¿verdad? Y uno no se imagina, ¿Qué puede pasar? jamás se imagina uno, ¿verdad?, que una persona como él, con ese poder que le otorgaron expresidentes de la República, ¿verdad?, con esa trayectoria de su mamá, de gente que ha estado en la política, que ha estado en el gobierno, que ha estado en puestos muy importantes, y vemos la carrera que él tuvo y cómo fue ascendiendo, y desde, se supone, ¿verdad?, lo que dice la prensa, desde el 2017 ya él estaba metido en situaciones como estas, ¿verdad? 17, 18, 19, 20, 25, desde hace 8 años, ¿verdad? Y ver que un organismo como la DEA vino a sacar toda la luz y que no fuera el OIJ, sino la DEA. O sea, entonces algo pasó ahí, ¿verdad? A mí me ofrecieron ir a entrevistarlo a la cárcel, un abogado que trabajó con él, que es el licenciado Jognan Murillo, ¿verdad? Y mi familia empezó todo el mundo a decir, no, lo van a embarrar, no vaya a entrevistarlo, ¿verdad? Y al final no fui porque yo pedí que me acompañara la defensa pública. Yo dije, si yo voy con la defensa pública, porque la hermana era la defensora de él y pertenece a la defensa pública.
¿Qué pasa con personajes como este señor, verdad? Una de las mujeres más sabias que he conocido en mi vida fue mi abuelita. Yo les contaba a ustedes que yo soy hijo de madre soltera y me crié con una tía, con mi madre y con mi abuelita. Mi abuelita era la jefe de hogar y era una mujer muy sabia. Y yo recuerdo que a mi abuelita llegaban y le preguntaban referencias de alguna persona y le decían, doña Elibe se llamaba, doña Elibe, y ese señor o esa señora es honrada. Y decía, abuelita, hasta el día de ayer lo era, ¿verdad? O sea, ella daba una respuesta positiva sobre la persona, pero se curaba en salud. Hasta ayer era. Claro. ¿Por qué? Porque las personas cambian. Yo dichosamente... ¿Usted no conoció a él? A eso iba. Dichosamente no lo conocí. Nunca entablé ni siquiera un saludo con Celso Gamboa. Pero sí sabía quién era. Claro, por supuesto. Nunca lo invité a mis programas. Solo en una ocasión recuerdo que intenté invitarlo al programa de radio, pero no pude localizarlo para algún tema en particular. Pero nunca, ni siquiera, ya te digo, tuve contacto personal con él. Nunca. Pero sí recuerdo siempre que me llamaba mucho la atención ese ascenso meteórico, esa ambición por el poder que tenía. Porque pasó de ser defensor público, después fue viceministro, después ministro, después fiscal general. Yo siempre decía que me llamaba mucho la atención que no calentaba una silla. Y después magistrado. El tipo iba desbocado así. Muy rápido. Muy rápido. Y creo, esto se junta con una pregunta que me hacías antes. Uno tiene que llegar a ejercer el poder con vocación de servicio. Elena, yo no tengo ninguna ambición, te lo juro por la memoria de mi madre, yo no tengo ninguna ambición económica. A mí no me mueve qué negocio voy a hacer en la política. Para empezar, yo le diría a todos los ciudadanos que quien pasa por la política en 4 años puede tener un buen salario, pero hacerse rico nadie se hace rico. Si usted conoce a alguien que pasó por la política 4 años y terminó siendo rico, eso es sinvergüenza. Si se lo hizo a razón de la política. Porque la política, ya te digo, puede darte un buen salario como diputado, como ministro, un presidente ejecutivo y demás. Pero salir rico de la noche a la mañana en política, solo un sinvergüenza lo logra. El que llega a la política a servir, a ejercer el poder, va a salir igual. Tal vez con un buen salario que tuvo y que le va a permitir aumentar un poquito su pensión de la caja, porque todos los funcionarios públicos se pensionan con la caja, a excepción de los maestros, que es como el Magisterio Nacional o el Poder Judicial, que tiene un régimen particular. Pero el hecho de no saber dominar el poder, usted conoce a una persona cuando le da poder, ¿verdad? Y en todos los estratos. Como que la gente cambia de personalidad. Vos tenés a tu novio, ¿verdad? Y Elena se va a casar y entonces Elena es muy condescendiente con él y él con ella. Y de repente se casan y entonces él le empieza a decir, Elena, usted no me sale así tan bonita a la calle. Usted no puede ir porque ya tiene el poder, porque ya se casó. O a la inversa, ella le dice, no, mira, ya esas reunioncitas que yo antes te permitía, cuando éramos novios, con tus amigotes para ir a tomar cerveza, unos traguitos, ya se acabaron. Ya Claro, se empoderaron. por la responsabilidad. ¿Verdad? Igual pasa que vos llegás y decís, mira, yo soy súper amigo de José Antonio. Y fíjate que José Antonio ahora va a ser el director del canal o del medio más famoso, más poderoso de este partido. Yo soy amigo de él, seguro me va a ascender. Y José Antonio con ese poder se transformó y a su propio amigo lo ignora y lo trata con el látigo. Bueno, eso pasa en política. Hay gente que se transfigura con el poder. Si usted quiere conocer a alguien a plenitud, dele poder. Entonces por eso la gente dice, es que prometieron esos políticos y después no cumplieron. Bueno, porque se transformaron. Que esa es casi la mayoría de mala fama de los políticos. Ese es el discurso que se escondieron. Lo fuimos a buscar y ya no me atendió. Bueno, ayer gozaba porque me decía un señor en una actividad que andábamos en Acerri. Me decía el señor, don Claudio, si usted, yo voto por usted y usted, ¿qué va a hacer usted por mí? Y le digo, vea, por usted no voy a hacer nada. Voy a hacer por todos los costarricenses, porque un presidente no está para decirle, José Antonio, usted va a tener trabajo, Elena, yo la voy a contratar en tal. No. ¿Qué pasa con muchos políticos? Que para conseguir votos le ofrecen trabajo a todo el mundo. No. Tienen que darle trabajo a todo el mundo haciendo una economía pujante, fortaleciendo, que hayan oportunidades de trabajo, oportunidades de inversión que generen empleos. Y esa fue una de las preguntas.
Y otra de las preguntas que me hizo una señora me dice, dígame una cosa, ¿y usted va a venir aquí cuando sea presidente de la República de Cerri? Le digo, no, ya vine ahora, quiero que ustedes vayan a casa presidencial. Me dice, ay sí, digo, ahí los voy a recibir en casa presidencial, porque el presidente no puede andar de casa en casa, pero ustedes sí pueden ir a casa presidencial, que la conozcan. O sea, son cosas que te repiten en todas las actividades públicas. La gente está desilusionada de la política. Por eso, hoy a mí, a usted que vos hacías un comentario cuando hablabas de seguridad, por eso vos ves un montón de candidatos, a Laura Fernández, a Fernando Zamora, a Fabricio Alvarado, hablando de estados de excepción, o sea, quitarle a la gente sus derechos individuales, sus garantías individuales constitucionales. Yo le pregunto a la gente, ¿la pasaron bien en el COVID, cuando nos quitaron un montón de posibilidades de movilizarnos, de organizarnos, de estar en fiestas, de tener reuniones? ¿Está usted dispuesto que nuevamente volvamos a un escenario de eso por el tema de inseguridad, donde lo que han demostrado las autoridades actuales y algunas del pasado es incapacidad, y entonces quieren llevarnos, brincarse todo un proceso que les compete hacer de seguridad y brincárselo y llevarse a un estado de excepción para ir a copiar cosas que ven en El Salvador, pero perdón, con todo respeto para los hermanos centroamericanos, en este caso los salvadoreños. Los salvadoreños no conocen una democracia como la nuestra, nunca en su vida la han visto. Entonces por eso es que ceden tanto ante estados de excepción y demás que les quitan derechos individuales. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre la crisis económica que está viviendo Costa Rica, que esto está terrible, con el candidato a la presidencia, don Claudio Alpizar. No se lo pierda en Política Actual. Se va a quedar con las ganas de vacilar de de mañana si estaremos juntos. Altanera preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Bien, estamos en el tercer y último bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tavora, y este espacio es copatrocinado por la agencia de publicidad Somnum y el patrocinio del Hotel Aurora Deltas Marriott, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a la parte de la crisis económica que está viviendo Costa Rica. Yo a la gente le digo, vea, yo tengo 5 trabajos, 5. Soy coach de vida, presentador de televisión, escribo artículos en el periódico, soy director de prensa y comunicación de un candidato a la presidencia de la República, y con estos 4, más la parte espiritual que realizo, no me alcanza. Yo dije, tengo 5 trabajos y no me alcanza. Yo dije, tengo que pagar agua, luz, teléfono, alquiler, gasolina, transporte privado, transporte público casi no uso, pero igual, y digamos, con todo lo que yo hago, yo dije, Dios mío, o sea, qué tremendo, ¿verdad? Porque, bueno, dry clean, los trajes, porque en televisión uno siempre tiene que andar buscando qué se va a poner, no se puede repetir, porque la gente dice, ay, mira, usó la corbata, lo de la vez pasada, entonces uno tiene que estar buscando, ¿verdad? Y un programa como esto, 5 patrocinadores y patrocinadores, yo no podría porque es muy caro, ¿verdad? Y vemos la crisis en Costa Rica, digamos, la gente no tiene plata. O sea, yo la escucho y me dicen, es que no he podido pagar, estoy en crisis, me siento, digamos, mis clientes como coach me dicen, estoy muy mal, no he podido pagar esto, tengo que pagar lo otro, no me entra la plata, estoy muy angustiado, estoy desesperado, ¿qué voy a hacer? Yo le digo, vamos, oremos, ¿verdad? Y veamos a ver qué Dios va a hacer. Pero sin embargo, hay mucha gente que la está pasando muy mal. No la están pasando bien, porque yo escucho los comentarios de la gente y mucha gente está muy presionada, ¿verdad? Porque la canasta básica no le alcanza para pagar su comida y su estadía, y entonces la gente termina haciendo otros
trabajos, ¿verdad? Ya no acerca de su profesión, ni de lo que estudió, ni en lo que siempre trabajó, porque se convierten las amas de casa en vendedoras de polaco, vendedoras de catálogo, vendedoras de implementos de cocina, y hay muchas madres solteras, madres con niños, casi todas estábamos hablando de eso tras bambalinas, ¿verdad? Que ahora casi todas son madres solteras, o muchas dicen, quiero tener un hijo aunque no tenga un esposo, ¿verdad? Pero hay una crisis en Costa Rica que no podemos tapar con un dedo, o sea, realmente Costa Rica está en crisis, ¿verdad? Hay comentarios de que se supone que Costa Rica es un narcoestado, ¿verdad? Usted anda caminando por la calle, pero ves San José, estamos en San José Centro, frente al Parque Morazán, y vemos completamente vacío. Vemos los establecimientos, ya no están tan llenos, la gente no sale tanto a comprar, ya se acerca Navidad y la gente, yo dije, bueno, si decoro Navidad tengo que comprar cosas, y yo dije, no, mejor no compro, mejor compro tal vez la coronita de afuera, ya no voy a decorar como antes, porque toda es una inversión y un gasto, entonces uno ya no piensa si está invirtiendo o si está gastando, pero hay una crisis económica en Costa Rica. ¿Cómo don Claudio Alpizar, presidente de la República, va a ayudarnos a solucionar esta situación? Vea qué contradictorio nuestro país. Nosotros tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, $750. De repente a alguien que está en Nicaragua le dice, algún nicaragüense, no, en Costa Rica el salario mínimo es $750, y él gana 150 en Nicaragua y dice, no, me voy para Costa Rica, voy a ganar $600 más. Igual le puede pasar a un colombiano, igual le puede pasar a un venezolano, pero cuando llegan a Costa Rica, sí, el salario más alto, pero la vida más alta, es el país más caro de América Latina. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones quienes vienen migrando, se les complica más vivir en Costa Rica con un salario mínimo alto que vivir en su país con un salario mínimo bajo, sobre todo por el tema de la alimentación. Vos lo acabas de plantear, los temas prioritarios de las personas son casa, correcto, alimentación, ¿verdad? Transporte. Después viene transporte, después viene la educación de los hijos, o sea, hay una gran cantidad de gastos. Yo siempre he dicho, y lo repito, que aquel que tiene un salario mínimo y logra sacar a su familia adelante es realmente un héroe nacional, porque pensar que con 350,000 colones pensemos en una familia tradicional de 4 personas, 2 hijos, esposa y esposo. Y solo él trabaja porque si con 350,000 colones, ¿quién va a cuidar a los niños? Tiene que ser la esposa, no pueden. Entonces ahí ocupás vos la mano amiga del Estado, teniendo lugares donde podamos dejar a los niños, las familias humildes, para que puedan las esposas también ser parte de la población activa económicamente. Las mujeres y los jóvenes son los que están sufriendo más hoy el desempleo. Las mujeres están sufriendo muchísimo, y vos lo planteabas antes, madres solteras que tienen que hacerse cargo de sus hogares, en muchas ocasiones como irresponsables que no cumplen con lo que les corresponde del pago de la pensión, o están desempleados y no tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos que reactivar nuestra economía para un crecimiento y generación de empleo. Vean, hoy la población que tiene trabajo en Costa Rica anda poco menos de 2.200.000 personas. El 45%, o sea, prácticamente 1 millón de personas, están en el trabajo informal. Eso quiere decir que no cotizan para la caja, eso quiere decir que no pagan su cuota para tener pensión algún día, eso quiere decir que es muy posible que no tengan el salario mínimo, eso quiere decir que puede ser que estén trabajando medio tiempo o cuarto de tiempo. Y esto se agravó después de la pandemia. Entonces, cuando a usted le dicen que Costa Rica ha disminuido el empleo, le están tomando el pelo, porque está disminuyendo a razón de que la gente, si usted tiene hambre, sale a vender limones o pan, ¿verdad? Ojo, los que quieren mantenerse incólumes alrededor íntegros. exactamente. Íntegros. Pero habrá algunos que terminan desesperados y terminan en negocios relacionados con el crimen organizado, ¿verdad? Ya sea venta de drogas o en negocios de lavado de dinero y demás. Y eso también los tiene en una zozobra permanente de cuál será el futuro de ellos, porque se vuelven carne de cañón, terreno fértil para esos sectores que están metidos en negocios ilegales. Por el hambre, don Es que vamos Claudio. a ver, es que uno puede juzgar desde afuera, pero si de repente usted ve a su esposa desesperada porque no hay alimentos, y sus hijos con hambre, con necesidades, su casa que se está cayendo,
De repente usted tiene una prioridad que es su familia. Y puede ser que aparezcan tentaciones alrededor, Claro. que usted siempre le ha oído, pero termina cayendo en eso. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que reactivar la economía de nuestro país. Uno de los temas que a mí me parece que es fundamental es porque también en estas giras que he hecho durante todo este tiempo a todos los 84 cantones de nuestro país, donde he encontrado más desesperanza, más desilusión, es en las zonas rurales y en las zonas costeras, donde ahí el salario mínimo es una expectativa, Elena, José Antonio, ahí la gente, usted les habla que el salario mínimo son 350.000 y un jornalero le dice a usted, don Claudio, ojalá pegara yo los 350.000, aquí nos pagan por jornal y si acaso llego yo a 200.000 colones. Entonces nosotros tenemos que reactivar el agro costarricense, el sector agropecuario costarricense tiene que ser reactivado. Cuando aquí usted va a tener varios que van a venir a hablar de la necesidad de hacer más zonas francas. Perdón, las zonas francas se pueden desarrollar en la gran área metropolitana, en la meseta central, donde hay infraestructura, donde hay recurso humano que habla idiomas, donde hay recurso humano que está graduado en universidades. Pero en las zonas rurales y costeras es el agro lo que sigue determinando la posibilidad de ingreso. Nosotros ocupamos reactivar el agro, pero el agro viene siendo muy maltratado por este y por gobiernos anteriores. Entonces el agricultor no solamente ocupa créditos como algunos lo plantean, sino que también ocupa la posibilidad de poder colocar sus productos. Aquí nosotros creemos fundamental retomar el Consejo Nacional de Producción, que el Consejo Nacional de Producción retome su papel de controlar los precios para que el agricultor gane y también para que el consumidor pague precios justos. Hoy por hoy se está promoviendo mucho la importación de productos agrícolas. Estamos matando al agricultor y la posibilidad de generar empleo en las zonas rurales y costeras. Y además de eso, productos de mala calidad para los ciudadanos, que de repente, como fue la famosa ruta del arroz, viene la importación, les baja el precio del arroz, pero apenas se mata a todos los arroceros del país, los importadores vuelven a subir el precio. En esa condición estamos ahora y así va a pasar con muchos productos. Claro. Entonces, eso es uno de los temas que más nos preocupa. El otro tema es cómo hacer atractivo el país nuevamente para la inversión privada extranjera, porque se nos ha caído la inversión extranjera en nuestro país en un 25%, y si a eso le sumas que se ha caído el turismo, después de... Don Claudio, pero es que hay mucho asesinato. O sea, Bueno, vemos mucho sicario, mucho robo, mucho asalto. O sea, uno sale a la calle, ¿verdad? Le decía yo en la entrevista, que por cierto sale mañana, ¿verdad? De don candidato a la presidencia, don Boris Molina, ¿verdad? La inseguridad ciudadana y la forma en la que la gente sale siempre dice, yo salgo, pero no sé si voy a regresar. Bueno, pero es que, vamos a ver, yo te hablaba de 3 ejes transversales cuando me preguntaste sobre el programa de gobierno, y te dije salud, educación y seguridad. Bueno, ve qué interesante. Si usted para generar los empleos, nosotros estamos desacoplados. El mercado de trabajo hoy está exigiendo ciertas competencias para poder desarrollar actividades económicas. Y los costarricenses no están teniendo la educación apropiada. Entonces, sobre todo los jóvenes en nuestro país, no están teniendo la formación técnica. Fíjate que el promedio en la OCDE, esa organización que somos parte, de países que son fuertes en el desarrollo económico, tienen un 32% de sus estudiantes de secundaria en colegios técnicos. En Costa Rica solo llegamos al 22% de colegios técnicos. Y tenemos que girar. Ya no es el mismo país de mi época. En mi época yo recuerdo que uno salía de 5º año con una de las 2 habilidades, escribir a máquina o saber contabilidad. Entonces uno lograba con eso trabajo. Hoy no. Hoy hay que pensar en certificaciones en software, en hardware, que los muchachos salgan desde 5º año con esa capacidad para que el mercado laboral los integre y paralelamente ellos puedan también financiarse estudios universitarios. Aquí ocupamos también que las universidades públicas se concentren también mucho en carreras en la noche, porque si no le dejan el mercado abierto a las universidades privadas. Entonces sacrificamos a muchos jóvenes de clase media, media baja, muy humildes, a que no solamente trabajen, sino que lo que trabajan es prácticamente para pagarse un estudio universitario. Porque nosotros traemos en el ADN la creencia, gracias a Dios, de que la educación es fundamental para el desarrollo personal y mejores oportunidades. Entonces, para que veas que todo va conglomerado. Nosotros ocupamos reactivar el turismo. Mira, un país, a mí me gusta hacer comparaciones oportunas. República Dominicana es más pequeñito que nosotros, no mucho, pero es un poquito más pequeño. República Dominicana no tiene la diversidad que tenemos nosotros en nuestra biología. Costa Rica tiene
creo que es el 5% de la biodiversidad del mundo, la tiene Costa Rica, es un promedio altísimo. Pero nosotros somos más que playas y montañas. Podemos ampliar mucho el turismo rural, el turismo médico, porque tenemos un gran reconocimiento a nivel internacional por la calidad de nuestra medicina, por la calidad de nuestros médicos, y ahí hay un gran espacio para el turismo. En República Dominicana no tienen todas esas fortalezas. Y fíjate que en República Dominicana, en este año, esperan entre 12 millones y 13 millones de turistas. Nosotros teniendo mayor oferta, vamos a andar en 2.500.000, 2.600.000. O sea, imagínense toda la fortaleza que tenemos nosotros para crecer. Eso nos obliga también, eso sí, ahí estamos en un momento oportuno, de luchar contra la gentrificación que en muchas ocasiones empieza a sacar de sus sectores, de sus lugares de vida, a los costarricenses que viven en las zonas costeras o en el campo, porque el turismo los empieza a agobiar. Hay que tener un control sobre eso. En Europa hay muchas ciudades donde pasa eso, en Barcelona, en Madrid, en muchos lugares la gente está muy incómoda con tanto turista. Entonces hay que tener un control sobre eso, pero el turismo es un buen espacio. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a crecer con mucho turismo? Tenemos a la gente preparada en los idiomas. No. Hablarán portugués, hablarán francés, no. Hablarán inglés, los costarricenses. Eso, tenemos bien equipado y tenemos las facilidades para que la gente pueda adquirir una microbús de buena calidad, nueva, para el transporte de los turistas. Tenemos los aeropuertos. Yo siento que nos hace falta fortalecer el aeropuerto de Limón y nos hace falta un aeropuerto en la zona sur. No creo que el de Orotina sea la prioridad, porque si no seguimos concentrando todo en la gran meseta central. Entonces ve que todo va paralelo. Si vos querés también fortalecer el desarrollo de nuevas empresas y que las empresas que están en el centro de San José se animen a ir a las zonas rurales, tenés que formar a la gente. ¿Y quién le toca formar a la gente? Nuestra secundaria pública, el INA, ¿verdad? Son las grandes, las universidades, centros que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del recurso humano, porque si no, los trabajos que vamos a tener van a seguir siendo precarizados o muchos de ese trabajo informal. Esto es un problema que requiere un abordaje integral para lograr nosotros reactivar nuestra economía y paralelamente, por supuesto, desde el Estado, luchar porque la canasta básica se respete, se amplíe la canasta básica para que el pobre pueda adquirir otros productos, no esté limitado, ampliar también la competencia, porque vamos a ver, también aquí hay cadenas de supermercados que tienen 4 o 5 marcas de supermercados y parece que usted compra en el Más o Menos un día y otro compra en el Palí, pero no en los anuncios, otro en el Mega no sé cuánto, y todos son del mismo dueño, ¿verdad? Entonces hay que ampliar el rango para la participación de más oferta que abarate los precios, porque también ha bajado el dólar. ¿Y a quiénes ha beneficiado? ¿Usted lo ha beneficiado? No, sigue siendo igual de caro el país. Si usted tiene un carro, en cosas suntuosas sí se ha beneficiado. Alguien fue y compró un carro nuevo y entonces le bajó el dólar, sí le sirvió, pero son cosas suntuosas. O las tarjetas de crédito, que si las gastamos yendo al cine, que no digo que sea malo, viajando y de todo, entonces ese que tiene una deuda en dólares ahora paga menos, pero en la alimentación permanente no, en los alquileres. ¿Han bajado los alquileres en Costa Rica? Tampoco. Entonces ese tipo de cosas... Después de la pandemia aumentó. Por supuesto, hay que buscar cómo controlar, o la gente, ahora que vos decís el ejemplo aquí en San José, y siguen alquilando a los mismos precios, la gente piensa que eso es un vacilón y que ahorita la gente va a volver a los locales comerciales. No, con la tecnología, con el internet, muchos trabajos se han ido fuera de locales comerciales. Entonces el que tiene un local comercial y quiere revivirlo, tiene que bajar los costos. Entonces eso puede, bajando los costos de alquiler, bajando los costos de producción, bajando muchos costos, puede ser que la vida se nos haga más barata, ¿verdad? Más accesible, pero eso exige, ya te digo, posturas muy, muy determinantes en el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Comercio, desde la necesidad de más inversión privada para reactivar nuestra economía y hacer que Costa Rica sea un país con niveles como los tuvimos en algún momento, de índices de países desarrollados. Don Claudio, aquí tiene a todo mi público del coach de vida, José Antonio Tavora, y mi programa Política Actual. ¿Por qué usted, que me está viendo en este momento, tiene que votar por don Claudio Alpizar? Ahí está el público viéndolo en este momento. Bueno, tiene que votar por Claudio Alpizar y por el Partido Esperanza Nacional, esa bandera blanca con un trébol azul de cuatro hojas, porque yo conozco muy bien cuáles son las necesidades que pasa hoy los costarricenses, porque yo vengo de ahí, a mí no se me olvida de dónde vengo, porque yo tengo claro cuáles son los problemas nacionales, porque conozco el Estado costarricense, porque conozco cómo funciona la economía de este país, y Costa Rica requiere un equipo de gente honesta, preparada,
estoy bien acompañado de gente honesta, preparada, gente de clase media, ¿sí? Que están titulados, que son doctores, que son ingenieros, que son economistas, que son politólogos, pero todos beneficiados en algún momento por el Estado Solidario de Bienestar. Todos venimos de una familia muy humilde que nuestros padres, nuestras madres aprovecharon para que estudiáramos, nos preparáramos y engrosáramos la clase media costarricense. A los más humildes hoy les parece una utopía llegar a la clase media costarricense, y a muchos que están en la clase media media o en la clase media baja los aterra el temor de caer en la pobreza ante las malas decisiones que se están tomando en nuestro país. Esperanza Nacional y este candidato estará con usted, es el compromiso de generar la esperanza e ilusión de que el futuro va a ser prometedor para usted y para sus hijos. Un agradecimiento muy especial a la agencia de publicidad Sodnu, a Mario que estaba hoy detrás de cámaras, a mi productora Elena Calderón, muchas gracias Elena por acompañarnos hoy, y muchas gracias a don Claudio, ¿verdad? Espero verlo de presidente dentro de poco, porque ya esto es el 1 de febrero, no se le olvide votar por el país que tanto amamos. Habló para ustedes desde el Hotel Aurora Deltas Marriott, el life coach José Antonio Tavora. Esté muy bien.